Bien, yo soy Matías Trapaglia, junto con mi compañero Nazareno Medrano, realizamos la mentoría como parte del proyecto final dentro de la diplomatura de Ciencias de Datos. Nuestra mentoría se llama Análisis de Red de Telecomunicaciones. El mentor está a cargo de Mariana Ferreira. Bien, el dataset nos vino originalmente de una empresa de telecomunicaciones que tiene una infraestructura en la cual utiliza para el tendido eléctrico y también tiene tendido de datos para monitoreo y control remoto de distintas estaciones. Lo que hicieron es al aprovechar estas instalaciones para para canalizar fibra óptica y terciarizar o en realidad alquilar ese servicio que generalmente es utilizado para Internet empresarial. Entonces, el dataset lo que tiene es una medición, distintas mediciones que se realizan en diferentes lugares del estado general de la red. Y el objetivo que tenemos con la mentoría es poder predecir cuál va a ser el consumo futuro, cuál es el estado de la red, si hay saturación, si hay cortes, si hay desperfectos, y utilizar toda esa información para poder planificar o para que la gente de la empresa o de mantenimiento pueda realizar operaciones para futuras ampliaciones o mantenimientos. Bien. El dataset tenía las siguientes columnas. El ID del equipo, que era un número que identificaba al equipo en el cual se hizo la medición, ya sea un switch o un router. El punto de medición, que es la boca del switch o del router, a qué zona abastecía la feature punto de medición. La capacidad máxima del enlace, tanto de descarga como de subida, la fecha y hora de las distintas mediciones, la latencia en llegar a un paquete, la diferencia entre cuando se envió y cuando llega el paquete, y el porcentaje de paquetes perdidos. Luego están las dos features principales, porque son las que nosotros queremos predecir y analizar el comportamiento, que es el tráfico de subida y de bajada que está expresado en GB por segundo. Bien, en un principio, en la primera materia, se hizo un análisis exploratorio utilizando distintas tablas y gráficos. Pudimos determinar utilizando pandas, análisis de pandas, que utilizando la herramienta pandas no había valores negativos ni valores nulos. Un dataset bastante benigno en ese sentido. Lo que sí, había mediciones con orden de magnitud mucho mayores a la general, o lo que era el comportamiento normal. Y nos habían avisado que eso podía ser una señal de desperfectos en la línea o corte de servicio. Lo que hicimos con esos valores, porque no queríamos eliminarlos, ni tampoco llevarlos a cero, porque queríamos ver que la presencia de esos valores, agarramos un número máximo, tomando un percentil de ese punto de medición en particular, y agarrando cuál es el valor que no supera, digamos, el 90% de las mediciones. Hicimos un clapping o un techo a las mediciones y las fijamos en ese valor, las que superaban. Ahora en la próxima filmina vemos gráficamente lo que estoy comentando. Por ejemplo, en capacidad máxima había equipos que decían que transmitían hasta 40 GB por segundo, pero sabíamos que eso no era cierto, y se hizo un clapping al 20 GB por segundo. Y luego lo mismo con el porcentaje de pérdida de paquetes. Como vemos, hay una zona vacía entre lo que son un 10% de pérdida de paquetes y 50% de paquetes de pérdidas, porque no es un comportamiento anómalo. Entonces lo que se hizo fue
llevarlos al comportamiento normal máximo más cercano. Entonces ahí vemos que ya pasa, en vez de ser entre 0 y 60, para ser entre 0 y alrededor de 6 el comportamiento de las mediciones. Luego hicimos unas gráficas, por ejemplo, para analizar si la numeración que tenía cada equipo tenía alguna correlación con qué tan grande era el valor, digamos, a ver si era una variable ordinal o que cuanto mayor era el número, digamos, mayor eran, por ejemplo, las mediciones. Pero descubrimos que no, descubrimos dos cosas, que hay equipos que tienen muchas más mediciones que otros, pero eso no se correlaciona con el número, digamos. El número es como una variable categórica, lo que llaman, simplemente. Luego abajo está cuál es la distribución de la latencia en general, es un histograma, y vemos que la distribución es gaussiana o suma de gaussianas. Luego hicimos un histograma también de las variables de interés que se querían predecir, y encontramos dos tipos de comportamiento depende del punto de medición. Un comportamiento que es más uniforme, se podría decir, porque tiene muchos clientes, como es el caso de aquellas conexiones que abastecen a pueblos o ciudades enteras. En cambio, en la parte inferior vemos un comportamiento mucho más pronunciado en ciertas áreas, y eso es porque se está abasteciendo a una zona muy puntual en la cual hay pocos usuarios, como por ejemplo el edificio de Capitalinas. Luego hicimos un análisis de los distintos ciclos que podíamos observar. Por ejemplo, este es un análisis diario. Vemos que en el caso de Capitalinas hay un consumo pronunciado a partir de las 9 hasta aproximadamente la 1 de la tarde, en el cual el periodo de receso de almuerzo baja el consumo, y luego aumenta de vuelta hasta aproximadamente las 7 de la tarde, y luego baja y prácticamente es nulo hasta la mañana del día siguiente. En cambio, para los pueblos donde hay mucha más cantidad de usuarios, el comportamiento es mucho más uniforme y cae alrededor de las 7, 8 de la mañana y luego empieza a subir casi linealmente hasta las 8 de la noche, que cae nuevamente. Y este es un análisis del ciclo semanal. Acá siempre, durante mucho análisis de los análisis, vamos a contrastar estas dos distintos tipos de puntos de medición, o sea, los que son puntuales para un cierto número de consumidores y los que son mucho más masivos, digamos. Bueno, en el primer caso podemos ver que en las tercera y cuarta fechas, que corresponden al fin de semana, casi no hay consumo, y luego en el resto sí hay, pero vemos una gran dispersión de los datos, que está representado por la línea negra. En cambio, en los gráficos de abajo, de Carlos Paz, podemos ver que la dispersión es menor y en general la distribución es mucho más uniforme. Y los domingos hay un mayor consumo. Bueno, luego, graficando los datos, también notamos un periodo de tiempo alrededor del 1 de julio, en el cual hay un comportamiento errático, o si no se podría decir también muy distorsionado, porque no es que hubo una pérdida de servicio, esto lo vamos a ver en varias features. En este caso estamos graficando solamente el porcentaje de pérdida de paquetes, y se degradó la comunicación durante ese periodo. Así que en los distintos análisis de las distintas variables ya tuvimos en cuenta que en ese lapso de tiempo el comportamiento va a ser anómalo. Bien, acá lo que hicimos este fue un ejemplo que nos dio nuestro mentor, en el cual la base de datos está un poco corrupta, tiene algunos valores faltantes, fue modificada para que eso suceda. Y lo que hicimos fue hacer un análisis, o sea, la solución más simple y que no llevaba tanto a tener que meter valores artificiales, era descartarlos, o lo que se le dice dropear los valores. Para eso consideramos qué porcentaje del total consistía en valores faltantes, y notamos que en una de las variables era de un 11%, casi 12%, y en la variable de latencia, por ejemplo, era un 6%. Nos pareció que era muy poco, así que
asumimos que en ese caso no habría mayores inconvenientes en dropear esas variables. Y luego al final hicimos nos queríamos asegurar que el nombre de las columnas fueran todas caracteres, ya sea mayúsculas o minúsculas, pero que no tuviera ningún carácter especial. Así que ahí con un regex podemos verificar eso. Bien. En la materia de introducción al aprendizaje automático, utilizamos la regresión lineal, en la cual elegimos un punto de medición y predecimos la variable latencia de dicho punto de medición, en la cual se utilizó el 70% de entrenamiento y el 30% de validación. Evaluamos el desempeño del clasificador utilizando la media del error cuadrado. Sobre el conjunto de datos de entrenamiento y lo comparamos con la validación. Mientras más cercano al 0 sería el mejor. En regresión polimonial podemos apreciar que el modelo se adapta mejor a la forma que tiene un cúmulo de datos. Sin embargo, esta aproximación sigue sin ser exacta debido a la falta de correlación entre fictors. En clasificación, predecimos la pérdida de paquete de dicho punto de medición. Como esta variable no es categórica, la clasificamos de la siguiente manera, y también lo visualizamos. Se utilizó el árbol de decisión haciendo uso de grid para alternar entre diferentes configuraciones de lo mismo. Y vemos que el árbol de decisión lo hace un poco mejor al considerar otras categorías aparte de las predominantes. Pero sin embargo sigue teniendo errores considerables en la clasificación, ya que obtuvimos el 0.65 de accuracy. El problema que detectamos es que la clasificación no está bien representada por las distribuciones de muestras. Es decir, que no había suficientes mediciones que estén dentro de la categoría, porque el modelo no puede aprender a discriminarla. Una solución sería mover las barreras que delimitan las categorías. Bueno, acá quiero mostrar otro modelo que utilizamos, en este caso en la materia de aprendizaje supervisado. Es un modelo ARIMA que está especializado en lo que son series temporales cíclicas o con comportamiento por temporadas. Lo que hicimos en el primer caso es tan solapada la curva roja, que es una extrapolación lineal de las mediciones que se tomaron, y la curva azul, que es la predicción, que mientras que se solapan solamente predijo un instante siguiente, digamos, al del dato, pero ya cuando la curva roja no está es porque se terminó el periodo de entrenamiento y lo que hace es realizar una predicción. Para eso lo que hace es encontrar cuál es el ciclo promedio que aprendió. Y lo repite, digamos, es una buena predicción una buena estimación para saber cuál va a ser el consumo del día siguiente. Bueno, abajo hicimos lo mismo, solamente que primero que graficamos cuáles son las mediciones y lo comparamos con lo que predijo el modelo. Con círculos naranjas están cuál es la medición que se alimentó al modelo para que aprendiera. Y luego en azul está cuál es la predicción y en verde cuál es el valor real. En este modelo del medio en particular es un poco distinto al de arriba porque también se utilizó una segunda variable que se llama variable exógena. Por ejemplo, estamos graficando los datos de bajada y también le pasamos los datos de subida, porque hay una gran correlación entre ellos y ayuda un poco más al modelo.
este modelo nos pareció útil, pero como digo, sirve para el día siguiente, pero no encuentra los comportamientos estacionales más grandes que un día. Es como que encuentra el, el- el- el periodo más chico. Y esta es otra técnica que utilizamos, que es exponential smoothing, suavizado exponencial, que lo que hace es, para hacer una predicción, se basa en los puntos anteriores, próximos o inmediatos. Eh, y tiene un hiperparámetro que se llama alfa, que indica qué tan arriesgada va a ser o qué tan extrema va a ser su nueva predicción. Entonces vemos que para un alfa grande, el modelo no tiene constraint, digamos, si cree que va a haber un valor muy alto lo elige, si cree que va a haber un valor bajo también lo elige, pero a medida que bajamos el alfa, vemos que empieza a ser cada vez más conservador. Este modelo podemos notar también que encuentra un poco lo que es una cierta comportamiento de un periodo mayor, pero porque solamente predice el punto siguiente, digamos, también tiene el mismo problema. Bien, en la materia no supervisado aplicamos técnica de clustering sobre los diferentes puntos de medición que podemos considerar como seres temporales independientes. Eh, con el fin de determinar diferentes agrupamientos en donde los puntos de medición sean similares en algún sentido. Para eso utilizamos la librería TestLearn, la cual es una librería de Machine Learning para el análisis de series temporales. Observamos más allá del cambio del valor de la inercia, utilizando la técnica del codo, que arroja un mismo resultado en los 4 gráficos. Nos fue difícil encontrar el codo, ya que la curva era mucho más suave de lo esperado. Y según el análisis hecho, el clúster, el número de clúster va entre 4 y 8, digamos. Como resultado inicial del proceso de clustering, observamos que el método Camping da resultados satisfactorios, logrando clasificar en base al caudal de información que transmita que se transitan en dicho punto. Así pudiendo dividir en 5 clústeres. Y para los otros casos, no tuvo una buena separación, ya que en el método MinSheet, como nos muestra, dos clústeres. Y en cambio en Gaussian Mixture y en método aglomerativo no hubo buenos resultados. En este caso, que se calculó el Feature Output, de acuerdo al tipo de medida que maneja el punto de medición de los clústeres resultantes. Que de la misma lógica, que estandarizamos en la unidad de medida de gigabyte. Este gráfico sería una visualización de clúster si fuera normalizada. En el primer gráfico vemos que en el día de semana se consume más. En el segundo gráfico, en el medio, vemos que el consumo es bastante parejo en el día de la semana. Y en el tercer caso no pudimos encontrar un patrón cíclico, digamos. Sí. Y quería agregar también el ruido que se nota alrededor de julio. Cómo lo que notamos en curación se aplica a los distintos
Claro, es como que tiene una interferencia alrededor del 1 de julio, durante esa semana. Bueno. Luego, una vez finalizada con las distintas materias de la diplomatura, realizamos un poco de análisis exploratorio de otros modelos que se utilizan ya más específicamente a lo que es análisis de series temporales, que es algo que en las distintas materias no se les hizo mucho hincapié. Entonces encontramos, por ejemplo, un modelo sencillo de utilizar que pudimos entrenar con el tiempo que disponíamos, que se llama Prophet, que es un modelo que originario lo creó Facebook, que es bastante utilizado y lo único que necesita son las mediciones previas y en base a eso establece modela cuál va a ser el comportamiento futuro. Vemos la gráfica del medio con los puntos siendo las mediciones y en azul cuál es la extrapolación que hace de los posibles futuros valores. Y en celeste se ve cuál es la incerteza que tiene. Y abajo comparamos la predicción en azul con los valores reales tomados en rojo. Podemos observar que, bueno, los picos no los detecta, o sea, los comportamientos anómalos no es capaz de detectarlo, pero sin embargo lo que sí puede hacer es notar el comportamiento por temporada semanal, que los otros modelos que teníamos no habían podido hacer. Luego, otra capacidad que tiene el modelo es de extraer esos comportamientos. Por ejemplo, notó una tendencia al aumento. Nuestro dataset terminaba alrededor de agosto y el modelo predice que va a seguir en aumento el consumo de Internet. Igual tiene mucha incerteza en dicha medición, lo podemos ver por la sombra celeste. Luego también, bueno, notó que durante los días de la semana es mayor el consumo y que el consumo cae los días que cae a la mañana hasta las 7, 8 de la mañana, 9 que empieza a aumentar y a la noche empieza a decrecer de vuelta hasta las 3 de la madrugada que baja del todo. Bueno, ahora queríamos analizar cuáles hubieran sido los siguientes pasos y a su vez cómo utilizar los modelos en producción, digamos, que ya obtuvimos. Si lo que se necesita es un análisis a corto plazo, si se quiere predecir en las siguientes horas o a lo sumo al día siguiente, nos parece bueno utilizar en el primer caso una regresión de curva suave, o sea, de las próximas horas, y para el caso de querer averiguar en mediano y corto plazo, lo que sería para el día siguiente o el día después de mañana, usar el modelo ARIMA, que sabe y aprende cuál es el ciclo promedio del periodo actual. Ahora, si se quiere predecir el comportamiento dentro de la siguiente semana, o dentro de 5 o 6 días, o el próximo mes, nos parece mejor el modelo Prophet. Nos hubiera gustado también poder probar con otros modelos. Leyendo un poco en la literatura, supimos que también se utilizan mucho lo que son los modelos de redes neuronales y lo que se suele hacer es expandir el dataset generando nuevos features mediante procesos matemáticos, por ejemplo, hallando la derivada entre la medición actual y la anterior, o la medición actual y la del día anterior, e inclusive una derivada de segundo orden, y algunos campos más como los de feriado o para indicar si el día es un fin de semana. Con todos esos datos, la red neuronal puede aprender a predecir, digamos, cuál va a ser el consumo en base a lo que aprende. Y una buena red neuronal también leímos que hubiera sido una red recurrente o con neuronas con memoria, como las LST. Bueno, como conclusión final, Sí, bueno, respondemos los objetivos que nos propusimos al principio de la mentoría, que respondemos las preguntas, que ¿es posible predecir corte o desperfecto en la red? Y nosotros podemos determinar si la lectura es correcta o es debida a un corte de enlace. Eso es gracias al análisis de Oglier. Y con respecto a la predicción,
haría falta el uso de un modelo más potente. Posiblemente no, los modelos utilizados no poseían esas características. Y la otra pregunta que es, ¿podemos predecir el uso de la red en las próximas 24 horas? ¿En las próximas semanas? Y la respuesta es sí. Podemos extraer los patrones cíclicos que se presentan durante un día, durante una semana y durante una tendencia mensual. Luego descubrimos que podemos detectar comportamientos anómalos o sospechosos en el tráfico de red, ya sea por variaciones en los parámetros como de pérdida de paquete o de latencia, o eso sería un problema de cómo se brinda el servicio, o también en el caso en el que esos parámetros sean normales, pero los consumos sean muy elevados, puede deberse a una fuga o ya algo más que puede generar una sospecha, digamos, a nivel de seguridad. Bueno, también notamos los periodos, o sea, pudimos modelar cuál es el consumo a lo largo de la semana, depende del punto de medición, y a lo largo del mes. Luego, también se pensaba asociar los cortes en la red a alguna otra variable y pudimos encontrar que cuando hay una inestabilidad en el servicio que se brinda, también encontramos un piso superior a la latencia promedio y al porcentaje de pérdida de paquetes, lo cual confirmaba que la anomalía se debía a un corte de servicio y no a un consumo desmedido por parte de los usuarios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias.